Bueno, vamos a dar la bienvenida a este primer programa de esta nueva temporada que tenemos con la llave maestra de negocios, que vamos a iniciar con un serial y el tema de hoy sería la reactivación de los negocios para 2021, recuento de los daños a los negocios y empleos. Para lo cual tenemos invitado a Pedro Armando Tercero Esteves. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en esta mesa de análisis. Gracias, Iván. Gracias por la invitación. Un gusto volver a coincidir con ustedes sobre todo con este tema que como bien dices, tiene mucho hilo y sobre todo, pues también hay incertidumbre, ¿no? Pero debemos esperar un mejor pronóstico para este 2021 y también empujar, ¿por qué no, verdad? Hay que seguir empujando para que las cosas sigan sucediendo y podamos mejorar la economía y los trabajos y hacer nuestro trabajo en donde estamos. Gracias, Iván. Muchas gracias, Pedro. Y pues bueno, vamos a presentar ahora a Dani Laguna. Dani, nuevamente un gusto que estés aquí con nosotros acompañándonos. Muchas gracias, feliz año para todos, mi querido Iván, un placer estar acá nuevamente y bueno, pues el gusto es mío con este tema que yo creo que tiene bastantes aristas y bastantes frentes desde donde analizarlo y va a ser un verdadero agasajo compartir con todos ustedes. Gracias, Dani. Jesús Villegas, también muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, Iván. Un gusto saludarte a ti y a todos ahí los ponentes, los compañeros de la mesa y, por supuesto, un tema muy interesante, muy importante y después de un año tan difícil, tan complicado, inédito el 20 y obviamente también un 2021 por lo mismo que también será diferente a los anteriores, pero obviamente tratando siempre de buscar la parte optimista dentro de esta situación que está obviamente complicada. Gracias, Jesús. Mario, muchas gracias. Bienvenido también nuevamente a esta mesa de análisis. Como siempre, gracias. Al contrario, Iván, muchísimas gracias por la invitación y el tema bastante interesante. Obviamente compartir con este grupo de colegas expertos nos va a enriquecer a todos y esperemos que las señales para este 2021 se muestren rápido porque estamos en época de incertidumbre, entonces todos los días tenemos que estar monitoreando qué sucede. Gracias, Mario. Y bueno, a ver, nos arrancamos contigo, Pedro, ya que iniciamos contigo el saludo. ¿Cuál es tu perspectiva de este 2021? Pues muchas gracias y otra vez agradezco la invitación al colegio y a la llave maestra. Me parece que vemos a lo mejor empezamos a ver la luz a través de este camino sinuoso que atravesamos. Pues ya el gobierno ha empezado con la vacuna. Yo creo que una de las esperanzas que a nivel mundial se tiene es que las vacunas empiecen a llegar. Eso puede reactivar la economía y así lo ha dicho la Secretaría de Hacienda, que de confirmarse que la vacuna pueda llegar, pues hay un incremento. Lo que me preocupa y creo que al sector privado le preocupa es que no se ha contemplado como tal aún el tema de la vacunación. Entonces, no quisiera meterme mucho a eso, pero la verdad es que el sector privado también la gente que está en las plantas, la gente que realmente está en el día a día generando el crecimiento económico, pues debe ser también un sector primordial en este tema de la vacunación. Por ahí se habla de que puede haber la intervención de la iniciativa privada para comprar, pero se requieren muchas autorizaciones, que COFEPRIS lo valide, y es un tema que bueno, genera incertidumbre porque al día de hoy no tenemos esa certeza de que puedan ser vacunadas la gente que está laborando. ¿Qué creo que debe de apostarse? Yo creo que hay 3 ejes muy importantes para este 2021 que debemos de seguir analizando. Uno son las reformas, tanto las reformas laborales que tenemos, el outsourcing que quedó pendiente en el 2019, que debe ser un tema sumamente interesante porque por ahí lo suspendieron en carpetazo sin más ni más. Pero bueno, se habla de que en febrero es una iniciativa preferente y también ha generado mucha incertidumbre. Si me preguntas, creo que es una reforma muy valiosa, creo que se requiere atenderla. Creo que debe de haber modificaciones, no debe ser tan tajante.
creo que sí hay outsourcing que ha sido válido. Pero bueno, si quieres hablamos un poquito más adelante del tema. Otro tema que creo que va a apuntalar es el tema de la reforma del home office que no se ha publicado, temas de reformas de pensiones que ya fueron aprobadas, tema de Infonavit que han continuado, el tema de la economía, pues yo creo que también es incierto. Atravesamos un año, un 2021 con elecciones a nivel nacional, con elecciones de diputados y gobernadores, entonces eso también va a empezar a generar también un poco de incertidumbre en el entorno laboral. Y me parece que el otro de los grandes temas, pues debe ser todo el tema de cómo el gobierno empieza a utilizar o va a poder implementar políticas para incentivar la reactivación económica a nivel nacional, qué programas va a instaurar, si va a haber algunos beneficios fiscales para estas pequeñas empresas que están atravesando, que tuvieron que cerrar, si va a continuar con los créditos o qué pretende, porque recordemos que el salario mínimo también se incrementó a partir de enero en un buen porcentaje y también eso empieza a generar también un poquito de ruido en las revisiones contractuales que empiezan a partir de enero de contratos colectivos, todo este tema de incrementos salariales puede empezar a generar otro factor de crecimiento o de incertidumbre. Iván. Gracias, Pedro. Muy interesante. Sí, yo también creo que la vacuna será algo medular, aunque pues también, mientras hay países que ya están vacunando libremente u otros que llevan ya millones de dosis, pues lamentablemente nosotros llevamos 30,000, algo así, ¿no? Se ve lento ese tema. Tienes razón, Pedro. Daniel, tu perspectiva, ¿qué vemos? ¿Qué pasará? Mira, francamente estoy convencido de que de alguna manera en el 2020, con todas las complejidades atípicas que enfrentamos, el dinero no desapareció, ¿eh? O sea, el dinero se siguió moviendo y de alguna manera cambió la manera de hacer negocios. Hoy 2021 es la reafirmación de lo que comenzó en el 2020. Yo no sé temas de salud pública, cómo se vaya a comportar esta cosa, porque aparte pues tenemos que entender que México es un país sui generis para apegarse a todas esas normas y ya lo estamos viendo con las playas como están. Entonces yo no me atrevería a hacer un pronóstico en tema sanitario, pero sí en términos financieros, en términos de negocios, creo, y lo dijimos la pasada emisión por ahí que tuvimos, mi querido Ann, lo recordarás, creo que sin pandemia, con pandemia o sin pandemia, la digitalización llegó para quedarse. Y eso lo tenemos que entender. Hoy, en 2020, experimentamos un crecimiento de 10 años, lo que se tenía proyectado de tener en 10 años en términos digitales para la industria, no solamente para real estate, sino para todos los comercios, desde el pequeño hasta la industria un poquito más experimentada. Creo que la tendencia va a seguir en el mundo digital y creo que sí tendríamos que analizarlo por 3 ejes diferentes. Uno, por supuesto, el tema sanitario, otro, el tema de la digitalización, porque además, y más adelante lo vamos a conversar, el home office abrió la ventana de posibilidad para que la gente pudiera operar a distancia y hay un reacomodo social impresionante, hablando concretamente de real estate, de bienes raíces, y por supuesto el tercer eje, que sería la parte de la economía, cómo se está moviendo modelos de negocio, están cambiando mucho los modelos de negocio de B2C a B2B y es un acomodo bien interesante que habrá que evaluar porque me parece que, como te digo, el dinero no desapareció, cambió la manera de hacer negocios y como cualquier proceso evolutivo, ante una era digital que estamos viviendo, que es como se experimentara hace 100 años la revolución industrial, hoy con la era digital, que todo es incierto,
va a ganar quien tenga mayor capacidad de adaptación. Gracias, Daniel. Retomando un poco de lo que dijiste, y me voy contigo, Jesús, el tema este de cómo se comporta el sistema de salud, creo que finalmente termina afectando los negocios, ¿no? Se está especulando que tal vez el semáforo rojo no se levante este lunes, sino que se levante más adelante. Y creo que entre más días pase, pues los negocios tendrán más problemas, ¿no? Yo acabo de pasar rumbo aquí al colegio, varias calles, y veo puestos ambulantes vendiendo, pero veo el restaurante que está enfrente cerrado, porque al restaurante sí le podemos poner una multa de 2 millones de pesos, lo podemos clausurar, le podemos hacer varias cosas como gobierno, pero al del puesto callejero, pues le levantaremos el puesto y se acabó. Entonces creo que en esa parte está afectando a los negocios, ¿no, Jesús? Sí, claro, por supuesto, Iván. Y definitivamente, como en algún momento lo comentábamos previamente, en el caso de, por ejemplo, del gobierno, la principal oposición del gobierno es la realidad. Entonces tenemos que partir de diferentes ejes. El primer eje, obviamente, uno es la realidad de las cosas, otro es lo que el gobierno, de una u otra forma, se esperaría que hiciera, lo que realmente va a hacer finalmente el gobierno o lo que va a dejar de hacer el gobierno. Y la tercera parte, el tercer componente es lo que realmente la empresa está en sus manos hacer y lo que ha venido haciendo precisamente ante una situación complicada como la que tenemos. En el tema de la realidad es lo que tú estás viendo, lo que tú ves en las calles, la necesidad de subsistencia de grandes familias, de millones de familias en México, que obviamente va más allá de los números que muchas veces nos dan relacionados con el tema de la salud. Definitivamente el tema del manejo de la pandemia ha sido obviamente ampliamente debatido. Si lo comparamos contra otros países de primer mundo, obviamente México no sale bien parado. Si lo comparamos con economías y países latinoamericanos, tampoco salimos bien parados. Creo que en ese lado, creo que obviamente la parte de la afectación desde el punto de vista de infraestructura médica y de la forma de atender la situación de emergencia, creo que definitivamente pues no ha sido la mejor, ni tampoco la que más ha ayudado a los negocios formales, ¿no? Y partiendo de la realidad, precisamente vemos eso, que básicamente es creo que aunque el dato oficial va a salir el 12 de enero en el caso del Seguro Social, vemos que prácticamente en el mes de diciembre la desocupación fue de casi 280,000 plazas laborales formales, o sea, son 280,000 nuevos desempleados. Estamos hablando de que se calculaba que la afectación previa era de más de 1 millón por el efecto de la pandemia. Las empresas lo calculaban en más de 1,5 millones, pero son casi 3 millones de empleos informales que se han perdido en la economía. Entonces, si nos ponemos a sumar, estamos hablando de 4.5 millones de empleos menos en la economía. Sí, es una realidad de las cosas. Estamos hablando de que si una economía en términos reales tiene aproximadamente una producción económica ocupada de 50 millones, de esos prácticamente 30 millones, más de 30 millones son informales. Entonces, el déficit que estamos empezando a acumular en el tema de informalidad, en lo que sería la economía mexicana, obviamente es algo que muy difícilmente vamos a empezar a tener números positivos en el mediano plazo. Por supuesto que habrá un rebote económico durante lo que sería el arranque de este año, después de una caída de entre el 8.5 y el 10.5, depende de los analistas. La caída es una caída fuerte, hay un efecto rebote natural ante esta situación, pero que definitivamente no va a ser inmediato, va a ser paulatino durante los siguientes meses. Los datos oficiales también son demasiado optimistas en el sentido de que hablan de que para marzo tendríamos los mismos niveles de empleo en empleos formales que teníamos hace un año, o sea, en marzo del 2019, algo que a todas luces no tiene ni pies ni cabeza, no tiene fundamento para llegar a una conclusión en ese sentido. Y por otro lado, simplemente ahorita lo retomaríamos, esa sería la parte de lo que sería la realidad, la parte del gobierno, qué es lo que realmente está haciendo y qué es lo que no. Lo que es una realidad es de que México, bajo todas las ópticas, todas las lupas de análisis, es de los gobiernos que menos ha invertido en las empresas, los que menos se han preocupado por invertir en poder salvar los generadores de empleo más importantes del país, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. México no ha gastado dinero en eso, no se ve que en este 2021 tampoco lo vaya a hacer el gobierno, y obviamente el gobierno enfocado en el tema de la vacuna, pero dejando completamente de lado a las empresas para que prácticamente se rasquen solas. Y en ese sentido llegamos a la tercera arista, que es básicamente la empresa. ¿Qué realmente está haciendo la empresa ante básicamente, en algunos lugares, prácticamente economía de guerra? ¿En qué sentido? De que prácticamente
el gobierno pone todas las restricciones para que no haya movilidad, no hay incentivos para apoyarlo económicamente, y en ese sentido, por lo mismo, ha habido decenas de miles de empresas que han dejado de existir, y por lo mismo es la empresa qué va a hacer en este nuevo horizonte y cuáles son las perspectivas que tiene de manera independiente, sin esperar ningún tipo de apoyo del gobierno. Es como las empresas están en este momento subsistiendo y saliendo adelante. Y sí, como bien comentaba Dani ahorita, aprovechando el tema de las plataformas digitales, obviamente todo el tema del e-commerce es algo clave para subsistir en situaciones como la que estamos viviendo ahorita. Y como bien comentaba también ahorita Pedro, el tema importante también en el tema de empleo, el tema del outsourcing, es un debate muy importante que se va a dar este arranque de año. Lo tienen prácticamente satanizado el gobierno, muchos de las aristas del outsourcing, creo que lo han entendido al final, porque es un tema que no nada más les afecta a las empresas. Gran parte de la plantilla de gubernamental, o de muchos de las paraestatales y el gobierno central, tienen que ver con el tema de outsourcing. Así que creo que por ahí sería el contexto general que podríamos abordar. Gracias, Jesús. Mario, retomo algunos puntos de lo que nos comentó Jesús. Estos datos optimistas que dio, me parece, el 31 de diciembre el presidente, tan maravillosos, que no vemos en las empresas o en los negocios, ¿no? Y por el otro lado también vemos esta ayuda mágica que finalmente Donald Trump dio nuevamente al pueblo estadounidense de 900,000 billones de dólares, que quién sabe cuántos ceros lleva eso, pero que él quería que fuera 3 veces más ese dinero, ¿no? ¿Cómo ves esta reactivación económica para México sin ese apoyo gubernamental? Mira, primero que nada, Iván, me gustaría partir de que estamos en una crisis sin precedentes, no solamente por la pandemia, sino también por problemas estructurales que ya existían y que no se habían resuelto, ¿sí? Y que, como bien señalaban mis compañeros, se suma o se juntan con la falta de una visión política para reactivar la economía en paralelo con el cuidado de la salud, ¿sí? Entonces, yo considero que la recuperación para el 2021 no va a ser de forma B, sino considero que va a ser en forma de U. ¿Qué quiero decir con esto? Volver a la situación que tuvimos en 2019 y recuperar el nivel de crecimiento que se tenía, nos va a llevar alrededor de 3 años. ¿Sí? Y básicamente los números no mienten aun cuando puedan tener pequeñas variaciones. El Producto Interno Bruto de México para el 2020 cerró un 10% abajo. Comentaba Daniel que el dinero sigue circulando. Sí, efectivamente, sigue circulando, pero sin crecer. Decreció desde el momento en que el Producto Interno Bruto no crece, pues obviamente la cantidad de dinero pues disminuye, aunque la economía sigue circulando. Entonces, si disminuyó un 10% la economía en el 2020 a nivel México, y esto también es una repercusión a nivel mundial, pues prácticamente el crecimiento o la recuperación va a ser más lenta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si tenemos expectativa de un crecimiento para el 2021 de un 3.5% en el PIB, pues me llevaría por lo menos 3 años volver a un nivel como el que tuvimos. Lo cierto es que este crecimiento o decrecimiento no es parejo, va por sectores, ¿sí? Hay sectores que aún en el 2020 salieron muy favorecidos por toda esta situación de pandemia, de incertidumbre, de volatilidad. Y comentaba también Daniel, sin duda las que estaban preparadas estructuralmente para dar respuesta a una crisis como esta, con plataformas de tecnología que aprovecharon el entorno y pudieron satisfacer las necesidades de los consumidores, que efectivamente seguimos siendo los mismos y con necesidades insatisfechas. Entonces creo que tenemos que también
reinventar los modelos de negocio. Y si bien es cierto, la economía no crece por industria en los mismos porcentajes, pues subirnos a los modelos de negocios que tengan un crecimiento más rápido, ¿sí? Sin embargo, esto no va a ser global. Sí me gustaría ser muy claro que cierto tipo de industrias posiblemente van a desaparecer o su reinvención tiene que ser en un porcentaje muy elevado para este 2021 para poder hacer frente a las oportunidades y retos que se les presenten, ¿sí? Obviamente, también muy importante el papel del gobierno, y hablaremos más adelante del tema de la vacuna, que también por lo que se ve o vislumbra, los efectos van a ser también hasta dentro de 2 años. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, 2021 sí tiene mejor expectativa, sin duda, por el conocimiento adquirido ya del 2020, pero no va a ser la recuperación en forma de V como se esperaba. Ok, gracias, Mario. Muy interesante tu punto de vista. Y pues bueno, regresamos contigo, Pedro. Hay temas importantes que hay que tratar de hacerle ayudar a entender a la gente. Creo que hay tres sectores que podemos decir que se han visto muy afectados, que es el turismo, el restaurantero y desde luego el inmobiliario, ¿no? Que bueno, aquí está Dani y él también nos podrá ayudar un poco, pero de repente ves zonas donde no se vendían propiedades y hoy se venden. A lo mejor vas caminando y cada 10 casas ya ves una en venta, ¿no? Locales vacíos. ¿Cuál es tu análisis, Pedro, de estos sectores tan afectados? Mira, yo creo que ha sido valioso el aporte de cada uno de los panelistas. Me parece que el manejo también de este semáforo epidemiológico ha sido algo desastroso. Cada estado empezó a adoptar sus propios semáforos y de repente veíamos un Chihuahua con medidas altamente, no sé, nocivas para el sector laboral, pero cerró completamente en una forma muy agresiva, cuando aún no se manejaba un semáforo federal. Entonces, pues así cada uno de los estados ha empezado a entrar en esta disyuntiva, lo que ha generado todavía más incertidumbre a estos sectores. No solo el restaurantero, el hotelero, el de los cines, las plazas comerciales. Un día abren, otro día les cierran, un día les piden aforo de 50, otro van disminuyendo. No ha habido una claridad económica. Aunado a eso, hay que seguir pagando salarios, hay que seguir haciendo aportaciones al seguro social, hay que seguir contribuyendo al fisco mediante las retenciones de impuestos. Esa parte es la que no se ha analizado por parte del gobierno. Entonces, ¿a quién le ha afectado? Y bien lo dice Daniel, yo creo que la transformación llegó para quedarse, pero para quien tiene el recurso, para quien tiene el capital que pueda informar o pueda llegar a esta transformación digital. Para las pequeñas, para las micro, pequeñas y medianas empresas, el incremento al salario mínimo representa un impacto grande. No digo que esté mal, simplemente no están diseñadas estas pequeñas en su administración. La mayoría tiene tercerizados ciertos pagos de nómina, inscripciones al registro al IMSS, pago de ciertos impuestos. Entonces, lo que está haciendo es obligarlos, sí, a encuadrar, pero tampoco se les ha brindado esa asesoría, ese apoyo, ese soporte y hablar de digitalizar o transformar digital estos pequeños negocios, pues la verdad es que es difícil. Otra parte es que el sector informal sí, también los llevó 1.117.000 empleos perdidos de marzo a junio, pues llevó a la gente a la informalidad. Lo que llevó es toda esa gente requería trabajar, estar en el sector informal. Bien lo dices, creció toda esta parte, pero también hay una recuperación lenta. Entre agosto a diciembre ha habido una recuperación. Sin embargo, en diciembre volvemos a ver esta baja porque vuelve a pasar lo mismo, estos contratos temporales que en diciembre se dan de baja
para que pierdan ciertas prestaciones los trabajadores, con la intención de en enero volverlos a recontratar. Son prácticas que han ido demeritando también la parte laboral en el sector en México. Otra parte interesante, y yo creo que no debemos de dejar pasar, es el tema del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio que tenemos ahora con Estados Unidos, que nos ha obligado o nos obliga a cumplir con la reforma laboral que aprobada en el 2019, pero que en julio del año pasado que entró este tratado debe ser obligado. Y hace poco, en diciembre, un comité presentó al Congreso de Estados Unidos pues que México todavía no cumple al 100% el tema de democracia sindical y libertad de asociación. Bueno, esta parte va lenta, porque acuérdate que tenemos 3 etapas en las que va a entrar la reforma. Entró en 8 estados, este año entra en otros 14 estados, y esperemos que esa parte, ese cumplimiento laboral, aunado a las reformas que hay, pueda también ayudar a este crecimiento de empleo, a llevar esa inercia de los puestos de trabajo, y que las empresas puedan tener, tanto nacionales como internacionales, pues certidumbre de que hay un crecimiento, de que puede haber inversión, de que el gobierno está apostando por esta parte bien decimos de las vacunas, pero de un día decir que se prohíbe y luego al otro día decir que no se prohíbe ciertas reformas o que se van a modificar ciertos impuestos. Yo creo que necesitamos que también se tome una postura clara, pero que también al sector privado no se le castigue tanto en el tema económico, en el tema de inspecciones que, como dices, son muy agresivas al sector privado, a ver si están cumpliendo con protocolos de seguridad y sanitaria, si están cumpliendo con temas de IMSS, si están pagando bien. Ahora van a empezar también el Infonavit y todos a revisar a ver si las empresas y los proveedores que tenemos dentro de nuestras empresas están cumpliendo. Bueno, es una carga administrativa compleja. Ahora imagínate toda esta carga para las pequeñas, medianas y pequeñas empresas, pues resulta que las truena, resulta que el mercado informal es la vía más fácil para ellos, y yo creo que eso es lo que creo que es la clave para que el gobierno y el sector privado, todos tomen, no midan a todos con la misma vara, y que puedan ayudar a los sectores que han sido más afectados para que pueda tener esa certidumbre. Y yo creo que el semáforo también empezar no a jugar tanto con él cada estado, sino a poder tomar alguna estrategia que sirva para todo México, no para cada una de las ciudades. Es correcto, Pedro. Creo que sí, uno de los grandes defectos del manejo de la pandemia es que no hay una política nacional, ¿no? Y se ha dejado a libre albedrío a los estados, que debería de ser como lo está pasando tal vez en Estados Unidos, pero con alguna línea tal vez gubernamental federal, ¿no? En este sentido, Dani, yo platicaba hace algunos días con gente, colegas nuestros que viven en los Estados Unidos, y me comentaban que ellos le agradecen mucho que el presidente Trump sea el que esté actualmente, porque tiene una mentalidad de empresario, y que la economía de Estados Unidos desde prácticamente hace 2 meses está a todo vapor, y que con este dinero que soltó, que empezará a circular en estos días, creen que reactivarán la economía. Nosotros no tenemos eso. Tenemos que vamos a reactivarla dando una pensión universal de 5,400 pesos, y no vemos cómo será nuestro arranque. ¿Tú cómo lo ves, Dani? Justamente por eso, bueno, yo creo que todos coincidimos en que el manejo de la pandemia ha sido más que fatal, no ha tenido ningún orden, ni siquiera ninguna idea, empezando por gobierno federal y la línea que se le ha transmitido a las distintas entidades. Y bueno, por supuesto ya entra también la parte cultural, que hay que decirlo, se ha tropicalizado casi que por familia, por clan, como en los antiguos, la interpretación de cómo llevarla, ¿no? Entras a cada casa y cada casa tiene normas distintas, entonces es un tema cultural, ya lo bien apuntabas.
A mí me encantan muchas políticas que ha implementado el presidente Trump en los Estados Unidos. Muchos discursos de liderazgo de una Angela Merkel en Alemania. Y pues sí, voltea uno a México y no encuentras ese liderazgo y ese referente en Palacio, ¿no? Esa es la realidad. Y justamente por eso, precisamente por eso, es que creo que más que nunca debe de entrar la inventiva. Hoy ni siquiera hay un orden en el tema de las vacunas y ni siquiera hay una garantía de que eso vaya, aún funcionando hoy la vacuna, sin secuelas, sin de alguna manera necesitar una segunda ronda de vacunación y pudiendo ya poder todas las industrias ponerse a trabajar mañana, no se va a reactivar, como ya bien apuntaba mi querido José Mario, la economía mañana. O sea, va a tardar, ni siquiera en el 2021, va a tardar un periodo de tiempo considerable por todo lo complejo de la situación. Es aquí donde justamente retomo el tema de adaptarse a las nuevas tecnologías. Creo que no es caro ni complejo. Creo que todo mundo tenemos en nuestra mano esta cosita que se llama smartphone. Lo que pasa es que lo usamos para cosas diferentes. Creo que hay quienes la usamos para verdaderamente hacer negocio o de entretenimiento. El fin lo determina cada quien, pero creo que sí se le tiene que transmitir a las personas el poder y el alcance. Hoy todo el mundo tiene un teléfono y todo el mundo tiene conexión a internet y las plataformas digitales, y voy a tomar un ejemplo real de un pequeño, un micronegocio, porque de repente pensamos en grandes empresas, un micronegocio en un condominio en Ciudad de México, hablando de real estate, donde tengo la fortuna de tener bastante presencia, y hay un chat interno de comercio, de ventas entre los vecinos. Y hay un vecino que hizo su tienda online, ¿sí? Su tienda de abarrotes, donde vende cereal, leche, huevo, jugo. Entonces, lo único que hizo es hacer una plataforma, subir su stock, subir su inventario y repartirlo. Esta persona, para mí, es un ejemplo de cómo montarte a la era digital y nadar contra corriente en plena pandemia. O sea, ¿por qué? Porque de la nada abrió un local, esto es una plataforma, abrió un local digital donde pues, fácilmente pudo generar un flujo muy interesante para hacer dinero. Y como este ejemplo, pues puedo poner miles. Sí, el tema del seguro, sí, el tema del Infonavit, sí hay un manejo terrible, sí las políticas no nos favorecen, no hay apoyos. Mira, yo tengo ya algunos años en el emprendimiento, más de 10, y si de algo me he dado cuenta es que en este país, que para mí es el más hermoso del mundo, gobierno siempre va a jugar en contra, ¿sí? O sea, uno nunca puede estar esperando. Si uno le entra al rollo del emprendimiento, me queda clarísimo que no podemos estar esperando la ayuda o la dádiva o esto. Sería fantástico, a mí me encantaría. Sin embargo, también creo que en la medida en que recablemos estos chips cerebrales a tratar de ser resolutivo y buscar cómo sí, me parece que ahí es donde está la ventaja competitiva, porque vamos a poder de alguna manera cambiar ese estado de espera por este estado de buscar el sí, ¿no? Como resultado y no estar a la expectativa, porque a mí me queda clarísimo, o buscamos seguridad o buscamos libertad. Es algo que todo el mundo queremos, pero que es difícil conjugar en ese sentido y que me parece que estos tiempos son de alguna manera, y es duro decirlo, pero un motor importante para despegar. Tanto hay empresas que pueden despegar exponencialmente y hay empresas, como decía mi querido José Mario, que van a desaparecer, incluso profesiones. Sí, claro. De acuerdo, Dani. Muchas gracias. Retomando algunos puntos, Jesús, de los que han comentado, creo que el tema
de salir pronto del semáforo, podemos salir, pero vamos a retornar, ¿no? Porque creo que el semáforo mide camas disponibles con nivel de población. Y lamentablemente México cuenta, si no recuerdo mal, cerca de 2,000 camas aproximadamente con respiradores contra casi 9 millones de población que somos en la Ciudad de México, sin contar áreas conurbadas. Entonces prácticamente estamos hablando, si no me fallan las matemáticas, de 4,500 personas por una cama, lo cual hará retornar en el semáforo rojo. Yo creo que por eso es importante tener conciencia de lo que hemos comentado aquí, de renovar los negocios y de no tener esperanza de que pronto la actividad económica regrese igual. Totalmente y definitivamente. Y además, como bien comentaba también Mario hace rato, la realidad es diferente también tanto en sectores como también en regiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sonora, donde vivo, prácticamente hay una realidad económica diferente, por ejemplo, en el tema que comentaba Dani del salario mínimo, por ejemplo, que comentaba hace rato, diferente quizás al centro o al sureste del país, en ese tema, en el tema, por ejemplo, del TEMEC, precisamente de la regulación que pueda haber o la mayor supervisión que habrá de las autoridades estadounidenses sobre el tema de salarios, sobre el tema de derechos laborales, también se va de pronto a enfocar seguramente mucho en el tema manufacturero, por ejemplo, en el tema industrial, y en que de ahí obviamente hay estados, Aguascalientes, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, que obviamente tendrán, Jalisco sin duda, que tendrán obviamente un mayor impacto en respecto a otros estados. Entonces sí hay unas realidades diferentes, hay muchos Méxicos, hay diferentes sectores que van a, de una u otra forma, por lógica, empezar a recuperarse un poquito más rápido que otros. Hay sectores como la minería, la extracción, la agricultura, manufactura, precisamente, que ya están empezando a tener obviamente pues, un rebote significativo en este arranque de año. Las perspectivas así son. El tema de comunicaciones, el tema de logística, obviamente que va a tener mayor crecimiento. Y también, obviamente, además de entender la dinámica de cada uno de los sectores, que es diferente, como bien comenta Mario, y que va a recuperarse en tiempos diferentes. Obviamente el impacto también de las políticas, muchas veces del gobierno, también obviamente afecta también de manera diferente. Hay un dicho muy común en México que decimos, oye, si no ayudas, no estorbes, ¿no? Entonces ahorita, lo mencionaba ahorita, por ejemplo, Dani, el tema del tema de lo que es realmente aprovechar las plataformas digitales como una alternativa para los negocios. Realmente, para muchos negocios no hay de otra, o lo hacen, prácticamente no hay otra opción. El tema es, por ejemplo, el gobierno en ese sentido, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo? Empezando a ponerse más duro precisamente para la gente que vende a través de plataformas digitales, o sea, ponerse un poquito más duro en ese sentido, no entendiendo, no teniendo sensibilidad precisamente a que esa puede ser una válvula de escape importante para muchas personas. ¿Y eso a qué va a orillar? Pues prácticamente, y eso es lo preocupante, va a orillar precisamente a la informalidad laboral, prácticamente al emprendimiento, obviamente sí, como una vía de subsistencia, pero en la informalidad. Cuando el gobierno lo que realmente debería aprovechar sería, en esta situación, precisamente el incentivar la formalidad mediante apoyos, obviamente, a sectores focalizados, como vemos ahorita, por ejemplo, el tema de ventas a través de plataformas digitales, no lo está haciendo. Y sí es preocupante el tema, obviamente, de la informalidad. ¿Por qué? Porque eso, de alguna u otra forma, también está ligado con el tema de pobreza laboral. ¿Y por qué sacó este tema a colación? Porque creo que es muy importante el tema de pobreza laboral. Así es inédito, es histórico el tema de las cifras que se están alcanzando en este momento. Pobreza laboral prácticamente habla de aquella gente que está en una situación laboral en la que en un hogar no es suficiente lo que se gana en ese hogar, como todos los miembros de la familia, para comer. Estamos hablando de que ahí pasó durante los últimos 3 trimestres de un 35 a un 44.5% de hogares mexicanos en pobreza laboral. Eso es algo que no había pasado en más de 15 años, que no había pasado. Entonces, en esa situación, estamos viendo cómo la economía de las familias está en una situación sumamente complicada y obviamente las políticas no van hacia un tema de apoyar la formalidad laboral, sino al contrario, la informalidad laboral. Entonces, en ese sentido, obviamente, si bien cada sector, como comentamos, se va a ir recuperando de manera individual, dependiendo de sus propias circunstancias, también está el tema regional, dependiendo de las vocaciones regionales de cada parte, el tema de turismo, el tema de real estate, de bienes raíces, tiene obviamente también una recuperación diferente en cada localidad. Aquí en Sonora, obviamente, por ejemplo, todo lo que son propiedades relacionadas con playa, relacionadas con ese tipo de destinos, han tenido obviamente un resurgimiento importante. Sin embargo, vemos obviamente también en las ciudades como, por ejemplo, hay una amplia ahorita disponibilidad de locales que antes
prácticamente estar ocupados, que ahorita hay de renta en muchísimos lugares, y sí vemos entonces por eso de alguna u otra forma realidades diferentes, y creo que en función de eso cada empresario, de acuerdo a su localidad, a su sector, va a tener que adoptar políticas diferentes, pero sí, siempre y cuando reinventarse, no hay de otra, es la única forma de poder subsistir en eso, en la medida de sus posibilidades. Como dice Dani, muchos no tendrán la posibilidad de poder tener un apoyos o tener la capacidad de hacerlo, pero habrá que capacitarse de manera urgente, y habrá que apostarle prácticamente a ese tipo de tablitas de salvación como son los medios digitales, de los cuales estoy convencido, como lo comentaba en este caso Daniel, que es algo sumamente importante. Gracias, Jesús. Mario, retomamos contigo algunos temas de los que hemos comentado. Creo que como en todas las épocas y en todo del ser humano y de esta civilización, el mundo está cambiando nuevamente en lo superficial. Creo que el emprendedor tiene que detectar las cosas que hoy van a surgir nuevas. Como bien decías, profesiones, negocios van a desaparecer. La capacidad de entender este nuevo mundo llevará al resurgimiento de los negocios. ¿Tú crees que el mexicano como tal, el emprendedor, porque tampoco estamos hablando de toda la población, ya está preparada, ya lo entendió, ya lo capitalizó? Qué buena pregunta, Iván. Mira, creo que en términos generales no. Fue tan brusco el cambio y tan inesperado que considero que por lo menos el 50% del sector micro y en general empresarial todavía no sabe dónde está parado. ¿Sí? Es correcto. Entonces, al no saber en dónde estás parado, te quedas en un estado de inmovilidad, o peor aún, haciendo lo que estabas haciendo. Sí. Y haciendo lo que estabas haciendo te está llevando a que te hundas más. Pues por ahí en algún momento escribí un artículo que era importante hacer un alto en el camino. ¿Sí? Y este alto en el camino conlleva dos vertientes que creo que todos mis colegas que están compartiendo el día de hoy conmigo los compartirán también. Es qué esté en mis manos y qué no esté en mis manos. O sea, el famoso FODA, que es una herramienta tradicional que hemos venido utilizando por años, ¿sí? Y que muchas veces ni sabemos para qué es. Creo que ahorita es un momento muy oportuno nuevamente de hacer un alto y de saber cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y qué es lo peor que a veces yo vislumbro en mi práctico, en mi conocimiento de los negocios, que muchas veces el enemigo está en casa, o sea, sí está en tus manos y no haces nada. Y nos la pasamos bien, lo comentó Dani, ¿sí? Y coincido al 100% con él, que también para quien piensa diferente y actúa diferente, el emprendedurismo en México es una oportunidad de oro, ¿sí? A pesar de todo lo que se diga del gobierno, de los impuestos, de la tecnología, ¿sí? El que tiene un proyecto y lo hace a conciencia puede salir fortalecido. Y vuelvo al FODA. Decía muchas veces el enemigo está en casa. No aceptamos la realidad. Y me ha tocado, y lo voy a decir así con un ejemplo sencillo, que aún a estas alturas de prácticamente un año de que estamos con la pandemia del COVID, aunque ustedes no los crean, compañeros, amigos, hay mucha gente que todavía cree que el COVID no existe. Y recientemente, y no importa el nivel, todavía un poco más grave, no importa el nivel de preparación, ¿sí? Recientemente se murió un compañero del club porque sencillamente él dijo que el COVID era
manejado por el gobierno, que no existía, le cayó el COVID, siguió su vida normal, en 5 días se fue. Así también son los negocios, ¿sí? El entorno cambió. Entonces creo que es tiempo de hacer este famoso análisis de si mi modelo ya no funciona, pues cambiarlo. Y de estar muy atento a las oportunidades y amenazas que lamentablemente ahorita son tan cambiantes que también lo comentaban algunos de los ponentes. Cada estado, cada gobierno, cada país lo maneja con una influencia posiblemente más política que económica. ¿Sí? Sí. Entonces eso desvirtúa el poder tener elementos más certeros de cómo atender una situación como la que estamos atravesando. En conclusión, yo lo que comentaría, Iván, creo que es tiempo de unirnos y mantener una comunicación uniforme de cuál es la realidad, tanto de la pandemia económica y de cada uno de nuestros negocios. Si no aceptamos esa realidad, no vamos a actuar en consecuencia y por lo tanto estamos abonando a deteriorar la economía de nuestro país y nuestra economía familiar y personal. Es correcto. Muchas gracias, Mario, por tus aportaciones. Y pues bueno, comenzamos con la despedida del programa, que a mí en lo personal me deja mucha enseñanza y pues también bastante comprometido con tratar de ayudar a todos los que nos escuchan, porque si no, el escenario que se nos presenta en el futuro no se ve muy positivo, ¿no? Pedro, tus recomendaciones y conclusiones. Sí, digo, la verdad es que ha sido muy valioso. Yo creo que en este país también hay que recordar que ni todos podemos ser freelance o emprendedores, ni todos pueden ser parte del sector público, ni todo el sector privado. Yo creo que los factores económicos requieren un equilibrio. Todos nos necesitamos, todos somos parte de este país y todos debemos de caminar en conjunto. Pero sí, la parte ahora de la seguridad social se vuelve importantísima, la atención médica, el poder tener acceso a servicios de salud. Bueno, es difícil en el sector a veces del emprendedurismo, de estos emprendedores. Vemos también, no, para cerrar, digo, no abundar mucho, pero algunas empresas que lo han utilizado mal para poder evitar el cumplimiento del tema de seguridad social y bueno, ha afectado también a muchos trabajadores. Yo para cerrar, ¿qué recomendaciones daría? Yo creo que en este inicio que vamos a tener en este 2021, en las negociaciones colectivas, en las revisiones de contratos, yo creo que ser muy transparentes con los trabajadores, ser muy claros con cada uno de los empleados, decirles cuál ha sido el escenario económico de las compañías, que puedan también sentir esa empatía con ellos y no sentir a veces que la compañía está ganando mucho y no se ha reflejado en los incrementos. Esa parte yo creo que va a ayudar mucho para que las negociaciones puedan ser equilibradas. Yo creo que puedan llegar a buenos acuerdos. La otra parte es reinvertir en aquellas partes o en aquella capacitación, buscar al interior de las empresas si no se va a contratar nuevos o no va a haber nuevas vacantes y capacitar al personal interno, desarrollarlo para que pueda tener las habilidades. Yo creo que las empresas que van a salir adelante son aquellas que estén preparadas en esta transformación, que puedan ir hacia una era digital, pero que también puedan convivir con el entorno actual, con lo que estamos viviendo, con esta pandemia. La otra parte que creo que va a ser muy importante es el cumplimiento del tratado del TEMEC, el poder asegurar que va a haber más inversión, que toda la inversión de nuestros socios comerciales más importantes vuelva a nuestro país, vuelva a reactivarse, pueda generar empleo, pueda tener esa certeza de que estamos en el camino de una evolución a un nuevo modelo de justicia laboral, que podamos entender los negocios y las empresas y todos los sectores, que es el camino correcto, así lo ha dicho la OIT, así lo hemos visto en tratados internacionales, así también la propia Convención Interamericana, todos han concluido de que debemos de mejorar el tema de derechos laborales, de la seguridad social. El tema de pensiones me parece que ha sido sumamente relevante, el poder recortar semanas para poder hacer acreedores a una pensión y
Y creo que el tema del outsourcing no bajo la guardia. Yo creo que va a ser un tema sumamente importante en febrero, porque muchos de los sectores tercerizados que tendrían que empezar tanto el insourcing como el outsourcing pueden verse afectados, y esto pudiera también generar un poco o incrementar la vía del desempleo. Yo creo que son las partes con las que concluyo, y con una perspectiva de que el 2021 va a ser mucho mejor que el 20, pero también depende que todos podamos ir alineados, tanto gobierno, sector público, y, estatal y municipal, y el sector privado en cada una de las áreas. Desarrollar a las micro, pequeñas y medianas empresas es importante. Sí, a lo mejor no darles dádivas, no darles tanto apoyo, pero sí crear esquemas o apoyos que los puedan ayudar a llegar a esa transformación, o que los puedan desarrollar en la parte del cumplimiento laboral y seguridad social. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Importantes aportaciones que has hecho a esta mesa de análisis. Te agradezco nuevamente tu participación y me sigo contigo, Dani, tus conclusiones y recomendaciones. Gracias, mi querido Iván. Mira, pues no me quiero ir y despedir de tu auditorio, en realidad, sin tocar los 3 puntos fundamentales de qué va a pasar con el restaurantero, el hotelero y real estate. Obviamente agradecido contigo, con la llave maestra, con el colegio, con mis queridos compañeros panelistas, sobre todo con todo tu auditorio que nos hace el favor de escucharnos o que nos va a ver. Restaurantero, el modelo de negocio tradicional es tener un local y que llegue la gente, ¿sí? Es un negocio business al cliente. La reconfiguración es hacerlo B2B, business to business, para que de alguna manera sigues teniendo tu lona, que para mí es una improvisación y es agarrarte y defenderte con las uñas, con el delivery, que de alguna manera es lo que ha mantenido a flote a los restauranteros. Buscar la manera otra vez mediante plataformas digitales, ya con el posicionamiento de marca que tú ya tienes, y estos son modelos de negocios reales que ya están funcionando por muchísimas empresas, es dar este mentoreo a otras personas que quieran conocer, a otras personas o negocios que quieran conocer de alguna manera cómo pueden detonar. La industria hotelera, y perdón por lo breve, pero siento que ya se nos queda el tiempo y no me quiero quedar con tantas cosas en el tintero. La industria hotelera, por supuesto, Airbnb fue de las más castigadas durante la pandemia a nivel mundial. Creo que de alguna manera va a tener un repunte bien interesante, porque hoy en día es más seguro a nivel de pandemia estar en un Airbnb que en un hotel. Sin embargo, bueno, en México, para bien de los hoteleros, pues basta voltear a ver las playas, para mal del sector salud, ¿no? Entonces, como decía en un principio, México es un país sui generis, que de repente va a variar un poquito en función de cómo se manejan las cosas, pero todo va a tender a de alguna manera volverse más exclusivo, y no hablo de caro, sino hablo de buscar estos aislamientos. Por supuesto, a nivel arquitectónico, los restaurantes deberán replantearse su capacidad. Si antes eran para 100 personas, a lo mejor hoy son para 50 y a lo mejor ya no es rentable, entonces me cambio de local. Hay un reacomodo social impresionante en la ciudad, ya lo apuntabas tú y me ligo con el real estate. Hoy se compran inmuebles donde no se vendían. Tengo la fortuna de pasar muy seguido por Mazarik y es impresionante, mi querido Iván, todos los locales que hay en renta. Impresionante. Una calle tan hermosa como Presidente Mazarik. Y estoy hablando de Mazarik, pero lo mismo pasa en cualquier punto de la ciudad, ¿eh? O sea, Roma, Condesa, el sur, el oriente, el norte, el centro histórico, todos los locales cerrados. Es una verdadera lástima. Mucho local en renta. No acabas de voltear a un lado cuando ya te encontraste otra lona. Es una cosa impresionante. De alguna manera, lo mismo pasa en habitacional, pero
tiene movimiento y no descansa. La gente que antes de alguna manera vivía en una zona de alta plusvalía, a lo mejor busca una zona más o menos más económica, pero también hay personas que de repente están aprovechando para aterrizar en zonas donde a lo mejor en el 2019 no hubieran podido aterrizar, no les hubiera podido alcanzar. Entonces, a esto me refiero con un reacomodo social acelerado. Los restauranteros sí es complicado, se pueden reinventar, hoteles también. Me preocupa qué vamos a hacer con esos locales, porque al final del día, en un mundo donde se haga todo digital, o las cocinas, las famosas dark kitchens, empiecen a jalar, que son estas cocinas que funcionan solamente con servicio a domicilio y pueden tener un localito muy modesto en un lugar bastante económico, pero ¿qué va a pasar con los locales, restaurantes, y ese es el roster comercial? Y eso es lo que verdaderamente también es un punto preocupante, que habrá que replantear. No se trata nada más de bajar los precios, sino ver la vocación del suelo de la zona y qué perspectivas va a tomar, porque ya lo decían mis compañeros, tampoco se le puede dar rienda suelta al ambulantaje, y sí creo, sin lugar a dudas, que tendrá que venir acompañado de un montón de reformas. El 2021 es trascendental en la vida política de México, pero sí, sobre todo, transmitirle a la gente que tiene productos y servicios que hoy ya no vende quien tenga el mejor producto, quien tenga el mejor stock, quien tenga el mejor inventario, ni el mejor servicio. Hoy vende quien genera las mejores experiencias, que se queden con eso, que se obsesionen con hacerlo, con buscar qué es el dolor más allá del satisfactor que te brinda mi producto o servicio, qué dolores quita, qué experiencia, por qué me comprarían a mí, no a alguien más, entendiendo que el servicio no es negociable, no es para ostentar, y en la medida que encontremos ahora sí que esa llave maestra, y hago referencia al programa, vamos a poder generar una mejor deseabilidad que nos va a llevar, pues, a mantenernos no solo a flote, sino a crecer exponencialmente nuestros negocios, mi querido Iván. Muchas gracias, Dani. Interesante tus aportaciones y creo que da para más. Ya tendremos oportunidad de analizar más adelante estos temas. Se quedan muchas cosas en el tintero. Muchas, ¿no? Y lo tratamos de hacer corto, pero bueno. Jesús, tus conclusiones y recomendaciones. Claro que sí, Iván, sí, efectivamente, obviamente muy interesantes las reflexiones finales de todos los compañeros. Y sí, al final, básicamente, estamos viviendo en un mundo en el que ya estamos ahorita viendo cuál va a ser el impacto del tema de la vacuna, pues para todas las personas, para los humanos, pero lo que todavía no existe son vacunas para los sectores económicos. Y en ese sentido, cada sector económico va a tener que inventar de una u otra forma su propia vacuna. Cada sector, de acuerdo a su realidad, va a tener que encontrar los ingredientes para poder tener la mejor vacuna, para poder salir adelante. Lo va a tener que hacer de manera prácticamente sola, prácticamente sin el apoyo del gobierno, como lo han estado haciendo los negocios durante los últimos años. No es algo nuevo ya para ellos, pero sí, las situaciones y las restricciones que el propio gobierno está imponiendo son diferentes, algo que no existía. Y en ese sentido, todos los sectores, como bien comentábamos, restaurantes, hoteles, real estate, van a tener de alguna otra forma una sacudida, van a tener que adaptarse. El tema de real estate, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con oficinas, por ejemplo, prácticamente se tienen que replantear modelos de negocios, ya que ahora todo sería basado en home office de manera importante o tendría un impacto significativo. El tema de los hoteles, restaurantes, por ejemplo, es un nicho sumamente interesante, de que hay sectores donde es un sector donde se invierte muchísimo en lo que serían las instalaciones físicas, y ahora básicamente lo que van a ser realmente más preciados van a ser aquellos que tengan terrazas, que tengan espacios abiertos. Acá, por ejemplo, en provincia, lo que son los food trucks parks, o sea, básicamente los parques donde hay food trucks y que hay áreas al aire libre donde la gente puede comer y tener un poquito de mayor seguridad desde el punto de vista sanitario, que ya habían empezado obviamente a incrementarse su presencia. Obviamente tendrán seguramente un boom de manera importante durante los próximos meses, y básicamente cada sector se va a tener que incrementar. Y al final, obviamente, un ingrediente clave entre todos estos es obviamente dentro del espíritu emprendedor, que obviamente es importante y es parte del nicho importante que va a sacar adelante mucho de la economía de este país. ¿Por qué? Porque sigue siendo el tema del emprendedurismo una llave para poder precisamente poder reactivar el tema de la economía, primero como autoempleo, después como generación de empleos para
para personas adicionales. Creo que el espíritu emprendedor es el momento ideal para que salga a flote en muchísimos de los empresarios de este país, en muchas personas que quizás por necesidades o por desocuparse del mercado laboral formal tendrá que buscar una alternativa ahí, y obviamente sí creyendo que también otro ingrediente clave va a tener que ser obviamente el tema obviamente de entender la utilización de las herramientas tecnológicas, todo lo que está a la mano, el celular, simplemente las plataformas de venta van a tener que sacársele el máximo jugo posible, y creo que por ahí tiene que ser obviamente la vía para poder salir adelante en este año, que sí, obviamente siendo optimistas como siempre nos gusta hacer, obviamente creemos que puede presentar oportunidades importantes, no descuidar obviamente ese análisis tan importante que como comenta Mario, que tenemos que hacer un FODA de manera individual, de manera como empresa, tenemos que hacerlo para saber exactamente dónde estamos parados y hacia dónde podemos llegar y qué está en nuestras manos y qué no. Creo que eso es algo muy importante para poder encarar de una mejor manera y con mejores perspectivas este 2021, que esperemos con el favor de Dios que sea lleno de buenas oportunidades para todos tus radioescuchas, televidentes y para todos aquí los panelistas que nos acompañan, Iván. Muchas gracias, Jesús. Gracias por todas estas aportaciones y este análisis que has hecho. Muchas gracias nuevamente. Mario, conclusiones y recomendaciones. Con todo gusto, Iván. Pues prácticamente para hacer un cierre muy ejecutivo y como bien señaló Jesús, creo que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vacuna. Y para eso, el reto de las empresas mexicanas es crear valor de formas totalmente nuevas, ¿sí? Y empezaría yo por que se hicieran o nos hiciéramos estas preguntas. ¿Cuál es el modelo de negocios que se debe de adoptar para enfrentar el reto en la nueva economía? ¿Sí? Y una segunda, ¿cuáles son las claves de éxito para generar valor en nuestra empresa? No importa el giro. Y daría 3 pequeñas recomendaciones. A las pymes es necesario que se profesionalicen, ¿sí? Tanto en su administración, en su gestión, ¿sí? Y asimismo que desarrollen planes y estrategias que les permitan entrar en estos nuevos modelos de negocios antes de que sea demasiado tarde. Sí. Tener también 1 o más planes de respaldo para sus negocios y plan B y plan C. ¿Qué quiero decir con esto? Contemplar posibles contingencias en una economía tan cambiante como en la que estamos para poderle hacer frente y estar preparados y no nos tome de sorpresa nuevamente. Aprender de lo aprendido. Y con esto me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Les agradezco a los 4 su tiempo que nos han obsequiado. Hemos aprendido mucho de ustedes. Espero que esto sea valioso para la gente porque están generando ideas, están aportando para mejorar la economía. Les agradezco su tiempo y espacio. Les deseo un feliz año. Mario, Jesús, Daniel, Pedro, feliz 2021 para todos los que nos escuchen y es el primer programa del año. Fuerza para todos. Gracias, Iván. Un abrazo. Un placer estar aquí. Feliz año para todos. Feliz año. Feliz año.